el Instituto Nacional Electoral decide suspender la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan. Vale la pena recordar que en los presupuestos de 2015 y de 2016, la Cámara de Diputados aprobó los recursos para ser destinados a dicha edificación. No obstante, el INE pone a disposición de las autoridades hacendarias de la Federación ese dinero para que tenga el destino que sea determinado por las mismas y, en su caso, sea definida su nueva asignación en áreas prioritarias de gasto del Estado. Ahí está la voz de el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ante la cancelación de este megaproyecto del INE que incluía 2 torres de 14 niveles, plazas, museos, gimnasios y huertos, como lo reportó en su momento el diario Reforma. Se cancela, ayer se da a conocer, y está en la línea justamente de Así las Cosas, Lorenzo Córdoba, consejero presidente. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Javier, qué gusto de saludarles, ¿cómo estás? Bien, todo en orden, gracias, consejero. Pues a ver, ayer se dan 5 medidas de austeridad por parte del INE. Partamos de eso, partamos de esta explicación de la cancelación de este proyecto y a ver, partamos de eso, cuéntenos un poco. A ver, Javier, en este sentido lo que estamos haciendo es suspender el proyecto para que si en algún momento, ojalá y pronto, la situación económica del país es mucho más favorable, el mismo, si así se decide, pueda eventualmente retomarse. Porque lo que ayer dijimos es que es una apuesta, digámoslo así, que forma parte del proyecto de modernización inmobiliaria, que era y es absolutamente racional. Lo que estamos planteando, lo que va a seguir ocurriendo, como había venido pasando hasta ahora, es que vamos a cada año a seguir pagando una cantidad en rentas y gastos derivados de las mismas, traslados, tiempos que se pierden, digamos así, como suele decirse, tiempos hombre, en los traslados entre instalaciones, etcétera, para que las reuniones puedan realizarse, del orden de 120 millones de pesos al año. Eso seguirá ocurriendo porque son parte de las necesidades naturales de operación de una institución que tiene encomendadas tantas funciones, entre ellas pues proporcionar a los ciudadanos, a las y los ciudadanos mexicanos la identificación, y por eso se había pensado y se había considerado que era racional, no solo por nosotros, sino por la misma Cámara de Diputados, que asignó para ese propósito estos recursos, pero que evidentemente en un contexto económico tan delicado como el que estamos atravesando, con una entendible y justificable crispación social como la que estamos viendo, creímos que era lo más prudente suspender, digamos, ¿no? Este proyecto. Se va a terminar lo que se tenía hasta ahora, se estaba realizando en curso, es decir, el proyecto ejecutivo, todo el plan de obra, el costo, en fin, lo que en su momento eventualmente tendrá que hacerse, en su momento, y si acaso, porque eso es parte del patrimonio de la propia institución. Se han invertido recursos en ese proyecto ejecutivo y es pertinente que se tenga, es decir, que se concluya. Sin embargo, la construcción de la obra, eso se suspende hasta que pues las condiciones económicas, sociales sean pertinentes, y el dinero que ya se nos había entregado pues se pone a disposición de las autoridades hacendarias, es decir, de la Secretaría de Hacienda, y eventualmente para que la Cámara de Diputados decida cuál es el destino más pertinente para tratar de enfrentar o contribuir a enfrentar pues la situación económica tan delicada derivada, digamos, del aumento de los combustibles, ¿no? Consejero, te saluda Gabriela Barquentin. Entonces, lo que estamos entendiendo, para ponerlo en términos muy básicos, es el INE regresa, digamos, ese dinero, lo pone a disposición, decir, bueno, pues que se use en lo que se tenga que usar, porque estamos pasando por un momento delicado en términos de finanzas y economía en el país, y entonces se regresa. Pero ustedes anunciaron también otras medidas, ¿no? Así es, Gaby, hay otras medidas adicionales que me importa subrayar, son parte de una primera respuesta, digamos, que desde el Instituto Nacional Electoral hacemos, insisto, sensibilizados por la situación que está ocurriendo, y entendiendo que
los fenómenos actuales no están para nada ayudando, sino todo lo contrario, a un proceso de construcción de credibilidad de las elecciones. Y el Instituto Nacional Electoral pues vive naturalmente de su credibilidad de cara sobre todo a un proceso electoral que va a ser importantísimo para la vida del país, como el de, por supuesto, los 4 que se están realizando a cabo en este año, pero sobre todo los comicios del 18. Y eso quiere decir que en breve, en el mes de febrero, se anunciarán otras medidas adicionales que están estudiándose, tanto en su impacto para el funcionamiento del instituto como para, no afectar ninguno de los planes prioritarios. Pero estas medidas adicionales, además de la suspensión de la construcción de las oficinas centrales, son, Gaby, en primer lugar, la reducción de los sueldos de los consejeros electorales y de los miembros de la Junta General Ejecutiva, es decir, de la alta burocracia del instituto, de nuestras remuneraciones en un 10%. En segundo lugar, la asunción por parte de los consejeros y los miembros de la Junta General Ejecutiva de los gastos de telefonía celular, es decir, nosotros vamos a absorber todos los gastos de telefonía celular, lo que implica, pues, por supuesto, los planes contratados para con las empresas proveedoras de este servicio de telefonía, así como por supuesto los costos de los aparatos que van aparejados, por cierto, a los planes. Mucho se especuló en días pasados sobre si los consejeros íbamos a recibir tal o cual teléfono. Pues, el instituto nunca ha contratado teléfonos. Ocurre como pasa prácticamente con cualquier particular o ente público. Tú contratas un plan y normalmente en los planes van aparejados los teléfonos, digamos así, como parte del propio servicio que brindan las empresas, pero de todos modos ese costo lo vamos a asumir nosotros. Adicionalmente, decidimos una medida que es histórica e inédita. Ningún órgano del Estado mexicano lo hace. Creemos que no solamente la austeridad implica, déjame decirlo así, apretarse el cinturón, sino también incrementar las medidas o los mecanismos de rendición de cuentas. Y por eso decidimos que lo que hasta ahora ocurre como un asunto de control interno, es decir, la revisión periódica de cómo va el gasto a lo largo del año ejercido por el instituto, mismo que se hace público al término del ejercicio, pues lo que nosotros determinamos es que cada 3 meses estaremos poniendo a disposición de la sociedad la información del gasto institucional. Es decir, no una vez concluido el ejercicio, sino durante el ejercicio cualquier medio de comunicación interesado, cualquier ciudadana y ciudadano podrán ir conociendo cómo está ejerciendo el INE los recursos públicos que tiene a su disposición. Y finalmente se instruyó a la Junta General Ejecutiva, Gaby, Javier, para que en el mes de febrero se le presente al Consejo General un plan de austeridad, racionalidad y economía, en donde pues, se le encomienda a la Junta volver a revisar prácticamente todas las partidas presupuestales que ya fueron aprobadas para este año por la Cámara de Diputados, para ver cuáles son susceptibles de ser pospuestas o eventualmente de ser canceladas o eventualmente de replantearse en términos de generar una economía, adicional a lo que ya es un presupuesto ajustado. Ustedes deben recordar que cuando solicitamos el presupuesto para 2017, ya lo ajustamos a la baja en un 5% respecto del año anterior. Adicionalmente hubo un ajuste de 300 millones de pesos a la baja que determinó la Cámara de Diputados, que fue consultado con nosotros para que no se pusiera en riesgo la operación de los proyectos institucionales más importantes, pero además de esto, nosotros estamos en la lógica de volver a hacer un esfuerzo para tratar de generar economías adicionales. En febrero haremos un anuncio de cuáles son estos proyectos y cuáles son estas economías, que son recursos que de nueva cuenta vamos a poner a disposición de las autoridades hacendarias para tratar, digámoslo así, o para ponerlas en una condición que puedan ser utilizadas para fines socialmente necesarios. Ahora, entre estas medidas que tendrán que ser decididas por la Junta, ya se le instruyó que de entrada se revise una o que se atienda una.
Esto es crecimiento cero en términos de gasto en combustibles por parte de la institución para este año. Es decir, si antes cada vehículo oficial tenía asignado un número determinado de litros al mes de gasolina, hoy se establece un monto. Así que, digámoslo así, el instituto absorberá o no implicará la variación de los precios de la gasolina, el así llamado gasolinazo, en el costo de operación del instituto. Nosotros vamos a absorber cualquier variación. Mira, consejero, la verdad es que ahora queda claro, entonces se suspende, pero se podría decir está en stand-by, no es definitivo el tema, porque supongo que este proyecto de los edificios era un proyecto necesario, evaluado, así como usted dice, que tenía que hacer. Pero a mí me llama la atención el tema de tal vez se retome más adelante cuando la situación económica lo permita, o ¿cuáles serán estos indicadores? ¿Qué indicará al INE que es momento de hacer un edificio de 1,000 millones de pesos? ¿Lo indicará la inflación? ¿Lo indicará el ánimo social? ¿La percepción de la gente? ¿Qué indicadores tiene el INE para decir se va a reactivar este proyecto? Cuando lleguemos a esto, se va a reactivar otra vez y vamos a pagar 1,000 millones de pesos para estos edificios. Mira, digamos que se consideró, Gaby, la viabilidad del proyecto, no solo la necesidad por parte nuestra, es decir, que esto tiene que ser muy claro. Nosotros actuamos de manera muy transparente y de cara a la sociedad. Nosotros para hacer para echar a andar el proyecto de la construcción de oficinas centrales, insisto que desde el punto de vista de economía es muy racional. Todo mundo siempre le apuesta, sobre todo cuando hay condiciones de gasto muy alto, o sea, tener una propiedad y un patrimonio en lugar de estar gastándolo en rentas, que son fondos que o dineros que van a fondo perdido. Y repito, la escala del ahorro anual la estimamos de manera directa e indirecta en el orden de los casi 120 millones de pesos. No es un asunto menor. Uh-huh. Ahora, lo que nosotros hicimos no fue hacer un cochinito o un guardadito o qué sé yo. En esto el Contralor del Instituto ha sido muy claro. Si creen que hay una necesidad inmobiliaria que tiene que atenderse, pidan el dinero para ese efecto a la Cámara de Diputados. Y así lo hicimos. Expusimos en el presupuesto que solicitamos para 2015, esto en 2014, planteamos la necesidad inmobiliaria y la Cámara lo avaló y nos dio los recursos para ese propósito. Eso ocurrió en el ejercicio en el presupuesto 2015 y en el presupuesto de 2016. Nos lo dio en dos partidas. Lo que hoy estamos haciendo es que ese dinero que estaba en un fideicomiso precisamente destinado para la construcción, lo estamos poniendo a disposición para que eventualmente sea utilizado en necesidades mucho más digamos, necesarias, sí, mucho mayores o prioritarias en un contexto económico y social tan complicado como que vivimos. Así que el primer indicador es que si en un momento, en un futuro, pues digamos, cuando la economía, el crecimiento económico, hoy estamos viviendo una situación prácticamente de recesión económica. No soy economista, pero ahí están todos los indicadores de crecimiento, tanto del Banco de México como de las autoridades hacendarias a la baja. Está clarísimo que pues todavía no se conoce el efecto, el impacto que va a tener el incremento de las gasolinas. Es decir, evidentemente estamos en una situación delicada desde el punto de vista económico. Ese es el primer indicador. El segundo es que en su momento, esto podrá ocurrir en 10 años, en otra administración. Es lo que te iba a decir, Lorenzo. O sea, la verdad es que yo sí veo la esperanza de no muera el último. Por lo menos sí veo muy esperanzador claro, pero panorama. A ver, Javier, no podíamos hacer otra cosa, porque fue un proyecto autorizado en el que ya se gastaron ciertos recursos. Hay un concurso en el que participaron más de 500 arquitectos, que tuvo un costo y que dio un resultado. Sí, por cierto, perdón que te interrumpa ahí nada más, Lorenzo, pero claro, esto que dices es también importante. Ya hubo un concurso, ya se había aprobado, claro, entiendo. ¿Tienen que pagar? ¿Ahora hay que pagar alguna penalización por no hacerlo ahorita? No, porque por eso estamos planteando que se terminen las etapas en las que estamos. Mira, hubo un concurso, hubo un ganador. Se le entregó un premio al ganador, resultado o juzgado por un jurado externo de arquitectos muy prestigiosos, premios nacionales de arquitectura, etcétera, etcétera. Y eso implicó pasar a una segunda etapa, que era el desarrollo de lo que se conoce como proyecto ejecutivo. Una cosa es el diseño, en donde el arquitecto dijo que iba a haber árboles frutales
Nosotros no íbamos a poner árboles frutales, Javier, nada más para que se lo pongas, íbamos a poner áreas verdes, y eso existe en cualquier... Entonces, no va a haber huertos. Ay, pero el árbol frutal no estaba tan mal, ¿no? Una naranjita, para... También te quedaste en tu gimnasio entonces, porque también iba a tener gimnasio. Se especuló mucho sobre el proyecto, en fin, pero es el proyecto que ganó a juicio de arquitectos, ambientalistas, urbanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se terminó. Luego pasó a una segunda etapa, que es el proyecto ejecutivo. Hoy estamos, que es en donde se detallan concretamente todas las características y particularidades de la obra, para poder determinar cuánto acero, cuánta concreto, en fin, se tiene que invertir, o sea, cuánto va a costar peso a peso. Okay. Eso está terminándose, y eso va a quedar allí como parte del patrimonio de la institución, para que si en algún momento en el futuro se determina que es pertinente retomar esto, que tiene un propósito de abaratar el instituto, se retome. Así que no hay ninguna penalización. Sí, no, es bueno aclararlo, sí. Es bueno aclararlo, porque, claro, porque luego, bueno, pues son procesos que van caminando, y uno sabe, pues lo que sea que uno haya hecho, si lo cancelas, ya sé que no, pero sonaba como si se cancela, pues habría una penalización. Aquí los procesos siguen y se suspende, digamos, ya la construcción, ¿no? La construcción no se va a realizar. El dinero previsto para ello y entregado para ello se va a devolver, a poner a disposición. ¿Cuál va a ser el destino? No lo sé. Yo esperaría que hubiera un escrutinio muy amplio de la sociedad, en fin, para saber que ese dinero, que hoy tenía un propósito, se va a utilizar en algo benéfico para la sociedad mexicana, digamos, ¿no? Bueno, pues es un dato importante. Te puedes imaginar que hay reacciones de todo tipo en nuestras redes. También hablan de los recursos que tienen los partidos políticos y demás, pero bueno, también es eso otro tema. Nosotros no los podemos tocar, pues eso que quede claro. Sí, porque ahorita nos dicen aquí, ¿por qué no recortan? En la Constitución. Exacto. Si los partidos deciden, como ha ocurrido en el pasado, que van a devolver una parte o que no se utilizará, bueno, hubo partidos que en su momento devolvieron parte de las administraciones que se le entregaron. Estos dos años, te acordarás, Gaby. Sí. No sé si tú también, Risco. No, Risco no, porque es un chiquillo. En los años 90, algún partido en alguna ocasión devolvió una parte del financiamiento. Pero eso ya le toca a los partidos al final. Por supuesto. ¿No? Y nosotros no. Ayer me preguntaban, oiga, y están haciendo un llamado para que otros órganos del Estado hagan lo que hicieron ustedes. Mira, nosotros actuamos por nosotros, creo que cada quien tiene una responsabilidad. No se trata de pretender que los demás órganos del Estado hagan los mismos. Yo aspiraría que todos entendamos con mucha sensibilidad el momento delicado que está viviendo el país, pero ahora sí que las exigencias sociales a los distintos actores me parece que tienen que enderezarse uno a uno. El INE no hace ningún llamado, el INE hace lo que le toca, así es. Lo que le toca, y que insisto, es muy probable que en un mes haya el anuncio de parte nuestra de medidas adicionales, ¿no? Porque creemos que es importantísimo actuar de esta manera. Pues estaremos pendientes de ello, así que bueno, pues gracias. Es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Gracias por esta llamada, nos pareció importante escucharlo de tu propia voz. Gracias, Lorenzo. Al contrario, Gaby, se los aprecio muchísimo. Chao, Javier. Un abrazo. Así las cosas.